Alguna que otra oportunidad, porque ayer, y cuando digo ayer es porque ya estamos a 2 horas 28 del 16 de junio, pero el 15 de junio de 2011, es decir, hace 10 años, Naciones Unidas reconoció el abuso a las personas adultas mayores como problema social, así que declaró este 15 de junio, todos los 15 de junio, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Y por eso queríamos hablar con Diego Bernardini, que él es, bueno, él es médico, él es gerontólogo, médico de familia, escritor también. Y justamente no solo escribió varios libros, entre ellos el último que está presentando por distintos países. Ahora me va a contar si es de manera virtual o cómo está haciendo en esta situación. Pero, por ejemplo, con los hashtags no al edadismo, no a la discriminación, tuvo mucha visibilidad ayer el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Así que, Diego, gracias por esperarnos y por atendernos. ¿Cómo andás? Guido, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias a ustedes por el interés en este tema tan importante que, permitime que te diga algo. Sí. No solo es un tema social, es un tema de salud pública, porque hoy sabemos que la discriminación por edad cuesta vidas, trae mucho sufrimiento y mucha enfermedad. Totalmente. Bueno, partamos de ahí, porque a veces ¿no? uno no se da cuenta, o uno por ahí, qué sé yo, que están... ¿Cuáles son estos, digamos, los maltratos más comunes, más cotidianos, que a veces están invisibilizados o a veces uno no se da cuenta y que cuestan vidas? Y después vamos a ir, ¿no? lógicamente, repasando un montón de distintos maltratos y abusos. Es muy interesante lo que me preguntás, porque cuando habitualmente uno asocia la palabra abuso y el maltrato, se imagina un castañazo, un golpe físico. Y no siempre es así. No siempre es así. Hoy sabemos que es psicológico, que es financiero, que es sexual, que es físico, y yo te diría que ahora, que ya llevamos prácticamente 1 año y medio de pandemia, también podría ser hasta de política pública cuando se olvida a las personas mayores. Y te doy un dato más de una consultoría que justamente estamos haciendo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El lugar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde se denuncia más es la comuna número 6, y aquellos que son denunciados por maltrato son los propios hijos y las hijas. Mirá qué interesante, porque la Organización Mundial de la Salud define el maltrato y decide de alguna manera cómo se genera esta situación, diciendo que se da en una relación de confianza. ¿Y qué más confianza que la de un hijo con un padre o una madre, no? Claro, bueno, es que lamentablemente, como vos decías, sí, en otros casos el abuso, el maltrato es físico, lo vemos mucho con la violencia de género, pero que también son personas del círculo más cercano. En este caso, estas denuncias con otros tipos de abuso o maltrato a los hijos, ¿de qué se suelen tratar? O sea, ¿cuál es, no sé si hay una estadística o algún informe sobre las principales denuncias por parte de las personas mayores? Sí, hoy lo que sabemos es que el principal abuso es un abuso psicológico. Luego es un abuso financiero. No te olvides que en nuestro país 9 de cada 10 personas mayores reciben una pensión, lo cual significa un ingreso regular, y que además están prácticamente la mayor parte de ellos bancarizados, lo cual facilita que, digamos, personas de otra generación y con cierto vínculo de confianza abusen de esto. Y por otro lado, lo que te puedo decir es que por cada denuncia que habitualmente se recibe o recibimos, hay que pensar que hay otras 20 que parecen invisibilizadas. Y esto es fundamentalmente, Guido, por algo muy definitivo. Se da en una relación de confianza, generalmente dentro de la familia, lo cual hace que esa persona mayor tenga mucho miedo y mucho temor. Claro. Diego, ¿están más vulnerables en todo este último tiempo con toda la situación de crisis mundial que estamos viviendo, este grupo de personas mayores? Sí, esa es una gran pregunta la que vos decís, porque hoy sabemos por la evidencia científica que nos acompaña que lo que significa el encierro, lo que es el confinamiento, que va por otro camino, digamos que es la pandemia, ¿no? Porque la pandemia es global, pero el confinamiento depende de la política de cada gobierno. Bueno, el encierro sabemos que de cualquier manera eleva el grado de conflicto, y hoy eso lo estamos viendo porque no solo están aumentando las denuncias de las personas mayores, sino porque además estamos viendo la violencia doméstica, ¿no? Lo que se llama la violencia machista, que muchas veces uno imagina en ese imaginario colectivo a mujeres jóvenes, y sin embargo estamos viendo muchas mujeres mayores que están siendo de alguna manera agredidas, y especialmente cuando se libera ese estado de confinamiento, porque de alguna manera
recobran su libertad y a partir de ahí el victimario, digamos, actúa con mayor grado de violencia. Mencionabas que muchas veces hacen falta políticas públicas. ¿Qué es lo, por ejemplo, que estaría faltando? Sé que vos has investigado en toda la región, no sé si ahora se dice en México, ¿no? Sigo en México, pero trabajando, mira, hoy Sí. justamente tuve encuentros en Chile, en México, estoy trabajando en toda la región. Por eso, y sé que también haces un estudio a nivel global. Digo, ¿qué políticas públicas faltan en nuestra región? Y, no sé, pues siempre uno se termina comparando, no, porque esto en Suecia, porque No esto pasa. no. Claro, ¿y qué otros países por ahí sí pueden tomarse como que están a la vanguardia con distintas acciones puntuales, como para saber de qué se trata y si se puede ir hacia ese lugar? Correcto, mira, hoy tenemos modelos muy interesantes, sobre todo porque en esto tiene mucho que ver el aspecto cultural. Tenemos un modelo muy interesante con España, con algunos países de Europa, pero también te voy a decir algo, tenemos un modelo muy interesante, muy cerquita de Argentina, que es el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay. Es un sistema nacional que de alguna manera cuida, protege a la persona mayor y que hoy básicamente está siendo tomado como un ejemplo en nuestra región. Pero te digo algo quizás en forma más genérica, más simple, pero no por ello menos compleja. Todo esto radica en educación, todo esto radica en entender que las personas mayores de hoy somos nosotros el día de mañana Sí. y que de alguna manera, para bien o para mal, la sociedad que hoy tenemos fue por el esfuerzo de esas personas mayores que además son quienes nos cuidaron cuando nosotros éramos chicos y recién comenzábamos en esto de la vida. Exactamente, y a veces nos cuesta ver algunas cuestiones, algunas noticias. Hace muy poquito había salido un lugar que no estaba ni siquiera habilitado, que era un hogar de ancianos donde los tenían en condiciones calamitosas, los tenían atados. Y uno dice, ¿cómo hacen para defenderse esos adultos, ¿no? Que como vos decís, en algún momento han cuidado de nosotros y terminan en estas condiciones, ¿no? Sí, el tema de las residencias de larga estancia, los mal llamados geriátricos, Sí. es una asignatura pendiente. Hay un estudio muy interesante en nuestro propio país, ¿no? Que hay cerca de 90.000 personas. En nuestro país aproximadamente el 3%, el 2% de las personas mayores están institucionalizadas. Pero lo interesante es que el 75% son mujeres, el 70% de estas instituciones carecen de cuestiones muy básicas como por ejemplo un espacio de intimidad, pero no de intimidad por si se enamoran dentro de la residencia, que además suele ocurrir, sino un espacio de intimidad para recibir a sus familiares, a sus afectos. Por distintos motivos, en gran parte de la República Argentina, hoy la regulación, la acreditación de calidad de esas residencias es una asignatura pendiente. Y esto es importante porque si recordamos, en una situación de pandemia tan extrema como la que estamos viviendo, las personas más afectadas, aproximadamente el 60%, 70% de los fallecidos en nuestro país, que hoy son más de 85.000, han sido en principio personas mayores, pero además los mayores que vivían en esas residencias de larga estancia. Así que esto es todavía una asignatura pendiente que en determinados lugares ya se empieza a asumir como una responsabilidad de política pública. Claro. Hablando, bueno, justamente de la tasa de letalidad en personas mayores, que incluso muchos especialistas hacen hincapié en que la edad es muchas veces más condicionante que por ahí algún factor de riesgo en personas de menos edad. Y digo, ahora acá ha sucedido muchas veces que como se digitalizó todo, ya hubo problemas, ojalá se hubiese digitalizado todo, se intentó o se está intentando. Recuerdo desde, no sé, turnos en el banco del año pasado, más o menos por esta época, un poco antes, y que Muchos la se gente quedan mayor afuera. esperando, como vemos, en las sillas, esperando afuera, esperando con el frío. Después, digo, más adelante vino la vacuna. No, hay que meterse en la aplicación tal, a ver, te va a llegar. Y muchos que por ahí, Y no si no todos, tienen un claro. hijo, un nieto, alguien, un vecino que le dé una mano, por ahí no están tan duchos con eso. ¿Qué es lo que sucedió en cuanto a quedarse afuera digitalmente? Mira, hay una realidad. De alguna manera la pandemia, el contacto a través de las pantallas hizo que fuese como una especie de empujón para que las Sí. personas mayores se aproximaran a las nuevas tecnologías. Hoy, en términos generales, podemos decir que el 60, casi 70% de las personas mayores en Argentina hacen algún tipo de utilización de tecnología, sea a través del Internet con la computadora, sea a través del teléfono celular o de algún otro tipo de plataforma, como por ejemplo una tablet. También la realidad es que muchas veces la digitalización
aleja a aquellas personas que son un porcentaje todavía alto y que no se pueden aproximar a estas nuevas tecnologías. Pero nuevamente, aquí me parece que ha habido un tema histórico que esperemos, porque una pandemia no deja de ser una crisis, por más que haya lecciones que uno aprende y demás, no deja de ser una crisis, y esto me parece que es una oportunidad para poder entender el peso de las personas mayores en nuestra sociedad, que además, te digo algo, Guido, las personas mayores en Argentina de 60 años son 7 millones de personas, son 7 millones de votos que además, hoy sabemos por los estudios, que son las personas que tienen más cumplimiento a la hora de ir a votar, más allá que en nuestro país, después de los 70 años, están exceptuadas. Por eso me parece que esto va a obligar, de alguna manera, a que los políticos comiencen a abrir los ojos y a dirigir los mensajes a este grupo cada día más importante, porque te digo algo, estamos teniendo menos hijos y estamos viviendo cada vez más. Y Argentina es un país que en términos demográficos es un país cada vez con más personas mayores. Diego, hablando de quedarse afuera, ¿no? Una de las cuestiones, como vos decís, a veces no tiene que ver con la violencia o con otro tipo de abusos, el sentirse mal, ¿no? La discriminación también pasa en los trabajos. Hay mucha gente mayor de 60 años que está muy capacitada y no tiene posibilidad de abordar un trabajo porque se queda afuera en las entrevistas por no ser joven. ¿Cómo está ese tema en este momento? Este es un tema que empieza a ser revisado cada vez con más intensidad porque las personas mayores comienzan a ser el mayor mercado emergente y el menos estudiado. Y te diría que no hace falta llegar a los 60 años. Los que hemos pasado la barrera de los 50 ya comenzamos cada vez más a sentir esa presión de pasar a ser invisibilizados. Las personas mayores, cuando vos decís trabajo, habitualmente se suele pensar joven y fuerte. Bueno, eso, joven y fuerte, es una herencia de la revolución industrial, es lo que empujó al desarrollo del siglo XX, pero ya estamos con más de 20 años del nuevo siglo XXI, donde la revolución es cognitiva, donde el trabajo comienza a ser en base a la experiencia, en grado a determinados atributos como la creatividad, el desempeño general, la toma de decisiones, que de esto hay mucha investigación hecha y que sabemos que mejora con los 50 años. Lo que tiene que ocurrir, porque nosotros estamos manejando vigencia, que es otra cultura diferente a la productividad. Para la vigencia no hay edad. Lo que sí tenemos que ofrecerle como sociedad a todas esas personas mayores es oportunidades. Claro, para mantenerse vigente, claro, pues después sabemos que se pierde. Exactamente. Nosotros, si vos le preguntás a todas las personas pasados los 60 años y ponemos esa edad de corte, todas quieren aportar algo, todas quieren ser partícipes. Y el mercado laboral, hace muchos años que sabemos que no es un cupo fijo de puestos, sino que el mercado laboral se acomoda. Y además las personas mayores no quieren ni pueden trabajar 8, 9 o 10 horas. Quieren aportar, quieren mantenerse activas. Por eso lo que como sociedad nos está faltando es darle oportunidades. Oportunidades a este mercado que es muy exigente a la hora de votar, a la hora de consumir. Y que, por ejemplo, te doy un dato. En Argentina, 7, 8 de cada 10 son propietarios de su vivienda. Claro. En Estados Unidos, los seniors, como se suele decir, controlan el 70% de la economía doméstica norteamericana. Y te doy un dato más. A las personas mayores no se les vende. Ellos te compran. Fíjate qué cambio tan interesante. Eligen. Ahora, vos mencionabas que cada vez nacen menos personas, cada vez se vive más. Hablás de, poner el corte más o menos 60, depende, 65 años. Hace unas décadas atrás, no demasiadas, a los 50 se jubilaban. Eso también hay que rever, sé que hay países que lo están reviendo. ¿Vos creés que la edad jubilatoria está para rever o no, aplicar otras políticas públicas sería lo correcto? Hay que rever la política del retiro, es algo que ya lo han hecho países avanzados de Europa, de Asia. Hoy una persona en Argentina, una persona que llega a los 60 años aproximadamente, le quedan por delante 24 o 25 años de expectativa de vida en términos generales, lo cual es muchísimo, porque además, vos fíjate algo, tenemos menos hijos, vivimos más, la jubilación como tal se vuelve insostenible y esto ya se ha planteado en otros países. Entonces lo que tenemos que hacer es, yo en esto no soy especialista, no soy economista, no soy laborista, soy una persona que trabaja con la salud de las personas. Tenemos que darle
oportunidades, flexibilizar un mercado laboral. Y de hecho te digo, ya hay empresas del sector privado en argentino que están recaptando a sus retirados por dos motivos interesantes, porque pueden mentorizar, transmitir lo que se llama la cultura organizacional, entonces se produce una mentorización inversa, aprende el joven, aprende el mayor, pero además es una persona que tiene mucha más fidelización, no solo con la organización, sino con los clientes. Entonces, lo que tenemos que pensar es regularizar el mercado laboral, pero además te voy a agregar algo muy, muy corto. Si yo fuese político, yo sé que hoy la investigación está diciendo que las personas mayores que pueden aportar, que trabajan, que se mantienen incluidas en un tejido social, se mantienen más sanas y más felices. Claro. Y eso a mí me implica, como político, que voy a gastar menos dinero en gasto sanitario y voy a tener más para invertir en infraestructura, en educación y en muchas otras opciones que se vuelven prioridades hoy como está un país como el nuestro. Diego, en tus redes subiste, bueno, justamente por el 15 de junio, todos somos, seremos Betty, ¿no? Y un signo de pregunta. ¿De qué se trata esa historia? Betty es la mujer de un expaciente mío, una persona muy querida. En ese momento, cuando dialogamos para mi primer libro, ella tenía 87 años y me contaba una experiencia que tuvo en un banco, donde de alguna manera fue maltratada por el cajero. Y vos sabés algo, en Argentina, según un estudio que se hizo en el año 2012, los 3 lugares donde las personas mayores identifican como lugares de mayor abuso y de maltrato son los bancos, las oficinas públicas y fíjate qué interesante, los consultorios médicos. Entonces es muy interesante porque en esto también hay lecciones aprendidas. Hoy tenemos que entender que necesitamos una sociedad más amigable con las personas mayores. Y hoy, por ejemplo, hay bancos en otros países que adaptaron a través de determinada política organizacional medidas para poder, digamos, ser más amigables a las personas mayores. Y vuelvo con este dato. 9 de cada 10 personas mayores tienen una cuenta bancaria porque reciben el dinero allí. Claro. Entonces, fíjate cuántas ventanas de oportunidad tenemos en una sociedad como la Argentina. Totalmente. Digo, para cerrar, así como hablábamos al principio, bueno, por ahí más que nos excede, o sea, que tenga que ver con políticas públicas o denuncias puntuales de las personas mayores por maltratos, destratos y abusos de sus familiares más íntimos. Digo, ¿qué en lo cotidiano notás que a veces uno no lo hace sin darse cuenta? Digo, estamos pifiando. Abuelito o abuelo a toda persona mayor. O el tratarlo como si, no sé, fuese alguien que no entiende. Digo, ¿qué cosas también son abuso o maltrato o destrato que son por ahí más cotidianos y que incluso muchos no nos damos cuenta? No nos damos cuenta que lo hacemos, pero que por ahí termina siendo eso. Es muy interesante y ustedes como comunicadores lo han dicho. Nosotros muchas veces escuchamos los abuelos, las abuelas, y no todos son abuelos y no son nuestros abuelos, claro. Son abuelos de sus nietos. Cuando a las personas mayores vos le preguntás cómo les gustaría que se dirijan, y esto se los digo mucho a mis estudiantes de la Fundación Barceló y de la Universidad de Mar del Plata. Las personas mayores tienen nombre y apellido. Hay que dirigirse de usted y por el nombre. Quizás nosotros, cuando seamos grandes, no vamos a tener problema en que nos tuteen, pero las personas mayores de hoy son de otra cultura, tienen otras Sí, por ahí cuando sintonía. nosotros seamos grandes, el tuteo sea viejo. Exactamente. Y a él tutealo, porque creció así. Exactamente. Yo creo que hay que tratarlos de usted. Hay que entender que la edad no es una variable que nos hace perder derechos, que hace que nos vulneren la dignidad. Y qué mejor que una pandemia para pensar en esto, ¿no? Yo quiero decidir por mí mismo lo que es mi autodeterminación hasta el último día de mi vida, independientemente de la cantidad de años que yo tenga, porque hoy el vivir mucho tiempo y el vivir bien, saludables, como están viviendo los mayores de hoy, es un triunfo de la humanidad y además es una medida de desarrollo del país. Y Argentina tiene una expectativa de vida muy interesante, muy buena, que tenemos que mantener, porque esto no es una ganancia que queda permanente, hay que mantenerla. Y para eso, una política pública basada en evidencia, con gente que sepa y que entienda, y con políticos con, digamos, la voluntad de poder generar un cambio, de poder pasar a la acción y dejar el discurso. Excelente. Totalmente. Y por último, en cuanto a lo anímico, digo, porque así como por ahí las personas adultos mayores fueron los más afectados por la pandemia, con lo cual
muchas personas están asustadas, ¿no? Se paranoiquean. Y muchas personas están alejadas de su familia, porque por ahí viven solas y no quieren recibir o al hijo o al nieto porque trabaja. Entonces, ¿no? Digo, ¿cómo están anímicamente y cómo hacer? ¿Qué para que se acerque. consejo podés dar? Claro, para que por ahí alguien que estos últimos meses estuvo medio alejado. Sin dejar de cuidarse, ¿no? Sí, lógico. Pero un plan de acercamiento afectivo. Esto es muy interesante porque la distancia física, que es lo que tenemos que mantener, no significa distancia social. Claro. Hoy tenemos distintas formas, pero además les digo algo, yo permanentemente recibo llamados de hijas de pacientes que me dicen, mi madre, mi padre se está muriendo dentro de las casas, está triste, está aislado, está depresivo, porque no es lo mismo pasar un año dentro de las casas cuando tenemos 30, 40 o hasta 50 años y otra cuando tenemos más de 70 o de 80. Lo que yo digo es, tenemos que optimizar el diálogo. Y un diálogo es de a dos. Necesitamos escucharlos, que es algo que no se hizo con las personas mayores. No se les escuchó, porque el miedo, de alguna manera, es una sensación tan ligada a la supervivencia que es natural y normal, es esperable que las personas mayores tengan miedo. Pero también lo que hemos visto a esta altura de la pandemia es que han sido quienes han mostrado mayor resiliencia, porque ellos realmente saben de qué se trata el riesgo de vivir y porque han vivido experiencias muy dramáticas. Entonces, me parece que es hora de escucharlos, me parece que es hora de generarles cierta seguridad, que una señora salga a tomar sol con una reposera al Parque Las Heras o que un señor salga a pasear porque necesita tomar aire. Eso no está mal, porque los médicos tomamos decisiones basadas en el costo-beneficio. Y hoy, un año y medio después de declarada la pandemia, el costo de estar encerrado está siendo superior al de poder salir con determinados cuidados. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender, especialmente los jóvenes, que todavía se piensan como mis estudiantes que tienen 20 y pico de años, se piensan inmortales, que no somos inmortales porque nos está mostrando la evidencia que las personas internadas cada vez son más jóvenes, pero que además es un doble mensaje contradictorio, decir me siento inmortal y extraño a mi abuelo, entonces voy a la fiesta y después lo voy a visitar. Entonces, atención con esto, porque hoy más que nunca la solidaridad intergeneracional, el respeto hacia los mayores se vuelve protagonista. Totalmente. Diego, súper claro como siempre y muy interesante. Así que gracias por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho y nos vemos. Lo mismo para vos por allá. Abrazo.